Observen ustedes que acá nos piden, nos dan un punto A, ¿sí? Que es este que vemos acá, el 2 menos 2, 1. Nos dan una recta L, ¿sí? Todo bien definido. Y dice pi, que es un plano que pasa por los puntos 1, 2, 0, 1, 3, 1 y 2, 3, 0. ¿Bien? Entonces, en este caso nos piden hallar B, perteneciente a L, tal que la recta que pasa por A y B no corte al plano pi. ¿Bien? Entonces, lo importante acá es que ustedes tengan una estrategia. Primero, ¿sí? Lo ideal es tratar de visualizar, como tip o sugerencia, ¿sí? Visualizar el problema, ¿sí? Y lo ideal en este caso se puede hacer con un diagrama, por ejemplo. Entonces, en este caso, la idea sería tratar de aplicar algún tipo de fórmula o algún tipo de dibujo que a nosotros nos permita poder dibujarlo mejor esto, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener en este caso un plano, ¿sí? Que lo voy a dibujar, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Lo voy a dibujar así, como un plano común y corriente, ¿bien? Y si este es mi plano, recuerden ustedes que los planos se caracterizan por sus normales, ¿sí? Sus normales son quienes indican básicamente la orientación que tiene el plano en cuestión, ¿sí? Y también se indican por un punto de paso, ¿bien? Entonces, pensemos primero en lo siguiente. Nos dice que hay una recta que pasa por A y B, que en este caso llamémosle L2, que no corta el plano pi. Es decir, esta frase, ¿sí? Que voy a resaltar acá en amarillo, ¿sí? Que la voy a poner con una estrellita, la voy a poner aquí abajo, ¿sí? Básicamente quiere decir que plano pi, ¿sí? Y recta L2 no se cortan. Y ahora vamos a ver qué condiciones cumple eso para ir pensando las estrategias para resolver el problema, ¿sí? Básicamente, si el plano y la recta no se cortan, ¿sí? El plano pi en este caso es este, y la recta L2 es esta. Lo que suele ocurrir es que el plano tiene que ser paralelo a la recta, ¿sí? O sea, tiene que pasar esto para que efectivamente no se corte en ambos casos, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, básicamente, pensémoslo de la siguiente forma. Si el plano, la normal es perpendicular al plano, ¿sí? Piensen de esta forma. La normal es perpendicular a su plano. Esto es lógico. Por otro lado, la recta, ¿sí? Se caracteriza por, como ustedes lo ven aquí arriba, para L1, ¿no? Un escalar multiplicado por un vector director más un punto de paso. Entonces, de dibujar L2, el vector director es paralelo a L2, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero digamos es importante para sacar las conclusiones que siguen. Si la normal es perpendicular al plano y B es paralelo a L2 y a su vez el plano es perpendicular a L2, la conclusión que uno tiene que sacar de acá es que el vector B tiene que ser perpendicular a L también, ¿sí? A N en este caso. Porque si yo me imagino la recta, ¿no? En este caso L2, ¿sí? L2 en este caso, si no corta el plano, si yo tengo el vector, supongamos, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Este sería mi vector B, en este caso se nota esa perpendicularidad entre ambas condiciones, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Entonces, por otro lado, ¿sí? Un tip para dibujar a la recta L2 es que yo digo que si la recta pasa por A y B, supongamos que yo tengo, vamos a ponerlo de esta forma, lo voy a poner en esta L2, A y B, ¿sí? Y yo tengo, supongamos, el origen de coordenadas acá, ¿sí? Esto es arbitrario, ¿no? Pero supongamos que yo tengo el origen de coordenadas, en este caso, yo voy a tener los vectores de A y de B, ¿sí? De esta forma, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo los resto entre sí, ¿sí? A con B y B con A, lo que ocurre es que, en este caso, me van a quedar, ¿sí? La recta y el vector director. Contestando un poco las dudas acá, no, en la ingeniería sí hice varios en las playlists, ¿sí? Igualmente las dudas las voy a consultar más hasta el final, así que ustedes vayan dejándolo sin problema, ¿vale? Eso para que sea más fácil el ejercicio. Bien, y en este caso, ¿cuál va a ser la idea? Fíjense, si yo armo la fórmula de la recta, diría que L2 me va a quedar como un escalar multiplicado, en este caso por un vector, que lo puedo llamar como A menos B, ¿sí? Y un punto de paso, que en este caso puede ser cualquiera de los dos, o A o B, no hay problema, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a tener, supongamos que elijo B,
¿sí? Por decir algo. ¿Está bien? Entonces, eso es una forma de planear el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Si tuviera que armar un plan, diría, bueno, en primer lugar, ¿sí? Tendría que hallar la ecuación del plano pi, ¿sí? La ecuación del plano pi para que, de hecho, empezar a trabajar con eso. En segundo lugar, tendría que hallar, ¿sí? La ecuación de L2, ¿sí? Con los elementos que tengo. Y en este caso, recién después, fíjense que como el enunciado pide un punto B que pertenezca a L2, entonces ahí recién hallar, ¿sí? La fórmula o la ecuación hallar B2, ¿sí? En este caso sería con las condiciones de datos. ¿Está bien? Eso sería más o menos el punto. Entonces, vamos a ver primero el plano. Yo al plano acá le puse en blanco, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta forma. Pi sería este plano que aparece acá, ¿sí? Con estos 3 puntos que nosotros vimos de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el plano, vamos a ver, hay varias opciones, ¿sí? Piénsenlo de esta forma. Si ustedes tienen 3 puntos, vamos a llamarle A, B y C, ¿sí? Y ustedes tienen el origen de coordenadas, ¿no? Supónganse, los 3 vectores me van a quedar así, ¿sí? Que pasan por el plano. Entonces, una forma de poder elaborar esos vectores, de poder armar los vectores que pertenecen al plano, es hacer la resta entre vectores, ¿sí? A, C menos A, B menos A, o el que ustedes quieran. Ya con estos dos vectores, yo armo, ¿sí? El famoso paralelogramo que me permite poder hacer la combinación y generar todo el espacio completo, ¿sí? O sea, generar, en este caso, todo esto, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, si lo pienso de esta forma, diría que el plano lo podemos generar por alfa por B menos A más beta por C menos A, porque lo que estoy haciendo con esta escritura es pensar una combinación lineal de esos dos vectores que generan mi plano. Si mi plano pi sería, en este caso, esto, ¿verdad? Y después un punto de paso que puede ser cualquiera de los 3. Eso es indistinto de lo que ustedes prefieran. En todos los casos, por más que la expresión esté distinto, va a ser el mismo plano. Si supongamos que elijo el B, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que yo voy a tener, si les pongo nombre, vamos a ponerle a cada uno A, este, B y después C, ¿no? Entonces digo, alfa menos beta, o B menos A, que me queda 1 menos 1 que es 0, 3 menos 2 que es 1 y 1 menos 0 que es 1, más beta, que me queda C menos A, que es 2 menos 1 que es 1, 3 menos 2 que es 1 y 0 menos 0 que es 0, más el punto B, que en este caso es 1, 3, 1. ¿Bien? Entonces, eso por un lado, con esto yo ya puedo generar el plano en particular, ¿sí? Entonces ahí no tengo problema. Después, ¿sí? Esto lo puedo pensar así. También puedo dejar el plano expresado en la fórmula común, ¿sí? Que la forma más común es pensarlo como una normal, o la otra forma es pensar el plano, ¿sí? Si yo tengo la normal acá, pensar la normal multiplicada por x menos el punto, que en este caso me queda con 0, ¿sí? Y también sacarlo de acá. Entonces, en ese caso necesito generar un vector, por ejemplo, normal, lo podemos pensar como el producto entre estos dos, el producto vectorial entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, fíjense, porque son perpendiculares, ¿no? Entonces, vamos a tener a la normal. Entonces, voy a tener 0, 1, 1, pues tengo 1, 1, 0, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Fíjense, 1 plus 0 es 0, menos 1 que es menos 1. Después tengo 0, menos 1 que es menos 1, pero como tiene un 1 positivo, porque está en el impar que es en el medio. Después tengo 0 menos 1 que es menos 1. ¿Bien? Y ahí me fijo después que sean perpendiculares entre sí. Entonces después cuando voy al plano, me queda menos 1, 1, menos 1, ¿sí? Por x y z menos cualquier punto. Supongamos que elijo el a. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? La expresión me tiene que dar lo mismo. Todo esto es igual a 0, o sea que me queda menos 1, 1, menos 1. Todo esto por x menos 1 y menos 2, z, que esto es igual a 0. Y acá me queda menos x más 1, más y menos 2, menos z, que esto es igual a 0, y esto me queda menos x más y menos z. Acá me queda 1 menos 2, que es menos 1, y acá me queda 1. ¿Sí? Entonces, esta forma o esta otra es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, en este caso, es lo que vamos a tener. Igualmente acá lo importante, ya les digo, es que el plano, ¿sí?, sea paralelo a las rectas que estamos generando, ¿bien? O sea, esa sería la idea. ¿Está bien? Entonces, en este caso, supongamos, ¿sí?, vamos a ver. Después, este punto ya está hecho. Bien. Después, fíjense, dice calcular la ecuación de L2. Vamos a ver qué detalles pide, ¿no? En este caso, la ecuación de L2, que dice L2 pasa por A y por B, que, bueno, un poco lo habíamos armado hace un rato. Y en este caso, fíjense que en este caso B pertenece a L, con lo cual sí o sí vamos a necesitar la ecuación de la recta L, ¿sí?, que la sacamos hace un ratito. ¿Está bien? Entonces, en este caso, saben ustedes que voy a poner los dos datos, ¿no? El valor de A, ¿ok? Y en este caso, luego, el valor de B, ¿sí?, que viene de acá, ¿ok? O sea, B es un punto cualquiera de esa recta, pero sí lo importante es lo que dijimos recién, que cumpla con las condiciones que hemos pedido. Una de las condiciones que nosotros pedimos es que el vector director de la recta tiene que ser perpendicular con la normal. Simplemente fíjense que estoy reescribiendo lo que puse hace un rato, ¿sí? Vamos poniendo un poco las ideas en limpio para que quede bien, ¿no? Entonces fíjense ustedes que vamos a tener en este caso lo siguiente. Este vector B corta, es el vector director de la recta L2, ¿sí? Y B a su vez es un vector que pertenece a esta recta, ¿verdad? Entonces, el vector director de la recta es este, ¿sí? Es el que multiplica, si usted se fija físicamente en la fórmula de la recta, es el vector que está multiplicado por un escalar. Siempre es de esa manera. ¿Está bien? Entonces, el vector lo voy a generar haciendo A menos B. Bien. Entonces, en este caso, lo que es importante es lo siguiente. Fíjense que B, ¿sí?, si es un punto que pertenece a L, lo tengo que sacar de esta ecuación. Entonces digo, B me va a quedar como lambda por 0, 2, 1, ¿sí?, más menos 1, 1, 0, ¿sí? Entonces B me va a quedar como 0, 2 lambda y lambda, ¿sí?, más menos 1, 1, 0. Bien, si hago la suma, esto me queda menos 1, 2 lambda más 1 y lambda. Bien, entonces ahora con esto lo que voy a tener es que ahora sí puedo hacer la resta entre A y B. Es decir, bueno, perfecto, mi B va a ser A menos B o B menos A, es distinto que ustedes quieran, no hay problema. Y B me va a quedar como, entonces, 2 menos 2, 1. Todo esto menos 1, 2 alfa más 1 y lambda, perdón. Y B en este caso me va a quedar como 2 menos menos 1, que es 3, menos 2, menos 2 lambda, que esto me queda menos 2 lambda, menos 1 me queda menos 3, y voy a tener 1 menos lambda, directamente me queda 1 menos lambda. Y ahí me queda el vector. Y después está este otro que dijimos, que B tiene que ser perpendicular a la normal. Esto traducido, diríamos que B por la normal en producto escalar me debería dar 0. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que tener cuidado con esto de que cuando hago el producto me debería quedar 0. Entonces voy a hacer la cuenta. La normal, fíjense que la habíamos sacado en la parte anterior, que son estos coeficientes, ¿no? Menos 1, 1 y menos 1. Bien. Entonces ahora voy a hacer la cuenta. Hago B por la normal, que esto me queda este mismo vector, pero ahora multiplicado, ¿sí?, por este otro vector, y ya sabiendo que el resultado me va a quedar como 0. Entonces sí o sí tengo que agruparlo como corresponde. Entonces fíjense, hago la cuenta, me queda 3 por menos 1, entonces me queda menos 3, más 1 por esto que es menos 2 lambda, menos 3, menos 1 por esto que me queda menos 1 más lambda, que esto es igual a 0. ¿Bien? Y ahora lo despejo como una ecuación común. Fíjense, ¿no? Tengo menos 2 lambda más lambda, que esto me queda menos lambda. Después voy a tener términos con números solos, que son estos que aparecen acá. Voy a tener menos 3 es menos 6, menos 1 es menos 7, ¿sí? Y entonces ahora me va a quedar que lambda es menos 7. Y ahora, cuando reemplace, ¿sí?, en el vector,
con el menos 7, ahí voy a tener un dato importante, ¿sí? Fíjense, el vector me va a quedar 3, menos 2 por menos 7, menos 3, y después tengo 1 menos 7, o sea que B me va a quedar como 3, 14 menos 3 que es 11, y 1 menos 7 que es 1 más 7 que es 8. ¿Sí? Vamos a chequear la condición que hemos dicho en su momento, de que este vector tiene que ser paralelo, ¿sí? Perdón, perpendicular al n. Entonces, voy a chequear como dijimos antes, ¿no? Esto puede parecer que estoy perdiendo el tiempo, pero siempre piensen que es muy, muy importante, ¿no? Para que ustedes se queden tranquilos de que lo que van haciendo está bien, ¿está bien? Entonces, fíjense, yo voy a hacer B por n. Vamos a hacer la cuenta, me queda 3 por menos 1, más 11 por 1, más 8 por menos 1. O sea que esto me queda menos 3, más 11, menos 8, que esto me queda 11 menos 11, que me queda 0. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya vamos a ver que ese vector es perpendicular. Y el B, ¿sí? Que en este caso salía de hacer esta combinación, ¿está bien? Porque es una combinación particular de los elementos de la recta, ¿sí? Con esa fórmula. Yo ahora lo reemplazo con el lambda que encontré, que es menos 7. Entonces me queda menos 7 por 0, 2, 1, ¿sí? Más menos 1, 1, 0, y esto me queda 0, menos 14, menos 7, más menos 1, 1, 0, y en este caso me va a quedar como menos 1, menos 13 y menos 7. Bien, ese sería el punto B en cuestión. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, fíjense que ahora ya tenemos el punto, la ecuación de L2, ¿sí? Que la podemos sacar, también podemos volver a armarla, o sea, que L2 nos va a quedar así, ¿también? Voy a volver a reemplazar los puntos, fíjense, en este caso me queda, vamos a reemplazar L2, que esto me va a quedar como T, por A menos B, que es 2 menos 1, que es 2 más 1, que es 3, menos 2 menos 13, que es menos 2 más 13, ¿sí? Que en este caso es 11, y después voy a tener 1, en este caso sería 1 menos 7, que es 1 más 7, que es 8, ¿sí? Todo esto más el B, que en este caso es menos 1, menos 13 y menos 7. Bien, esta sería la ecuación de la recta. Si bien es cierto que el problema no lo está pidiendo explícitamente, ¿sí? Pero bueno, por lo menos sería la idea. Sabemos que no corta el plano, ¿sí? Por ser distinto. En este caso, lo que se puede hacer también para hacer un chequeo es, ya que vimos que el vector es paralelo, tratar de chequear, ¿sí? Que esto que obtuvimos acá sea efectivamente, por ejemplo, que L2 en la intersección con el plano nos dé vacío. Entonces esto tengo que hacer el chequeo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a buscar una expresión genérica de L2, es decir, lo que voy a hacer es hacer la distributiva con el vector y el punto de paso, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos queda y reemplazar ese resultado en la ecuación del plano. Entonces esto me queda 3t menos 1, después me queda 11t menos 13 y después me queda 8t menos 7. Bien. Y esto mismo lo voy a reemplazar dentro de la ecuación del plano y tengo que asegurarme de que eso que estoy resolviendo, ¿sí? No pase por el plano. Es decir, para que no pase, este resultado me debería dar absurdo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy buscando, que mi resultado, para que no haya intersección, me dé absurdo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto me va a quedar para X, esto para Y y esto para Z, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a tener menos X, que es menos 3 menos 1, ¿sí? Más Y, que en este caso es 11t menos 13, menos Z, que es menos 8t menos 7, que todo esto es un 1. ¿Sí? Vamos a hacer la distributiva. Menos 3t, menos por menos es más 11t, menos 13, menos 8t, más 7, que esto es igual a 1. Y como hicimos antes, vamos a agrupar las t con las t. Fíjense, menos 3t más 11 menos 8 se van por completo, estas. Y después tenemos, fíjense, 1 menos 13, que es menos 12, ¿sí? Menos 12 más 7, que en este caso estamos hablando de menos 5. Bueno, fíjense que llegamos a un absurdo, ¿sí?
es lo que estoy buscando, porque ¿qué quiere decir esto? Yo planteé, acuérdense siempre que esto siempre es importante que ustedes lo pongan en un contexto. Yo dije que L2, intersección con el plano, es vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto de esa recta que satisfaga que se corta con el plano y además, si es una recta infinita y un plano infinito, la única forma de que no se corten es que son paralelas. Y si son distintas, no se cortan en ningún punto. Con lo cual este resultado cierra por todos lados, ¿sí? Vamos a chequearlo con lo que está resuelto en el parcial para quedarnos tranquilos, ¿sí? Porque esto puede tener varias interpretaciones también. Pero fíjense que acá le da que B le queda -1, -3, -7, ¿sí? Que fue lo mismo que me quedó a mí. Igualmente, fíjense que el parcial lo elaboró con otras rectas, pero eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que son formas distintas de poder resolver lo mismo. A mí me van a dar este plano, ¿no? Que en este caso me queda como alfa por 0,11, ¿sí? Más beta, en este caso por 2,03, todo esto más el punto, que en este caso me queda 1 menos 1, 0, y en este caso obviamente alfa y beta son escalares, son números reales, ¿bien? Y lo que me dice en este caso, por ejemplo, es lo siguiente, hallar L, ¿sí? Es una recta, ¿sí? En este caso, y la idea sería cuya proyección, ¿sí? Sobre el plano pi sea un punto P, ¿sí? Entonces, en este caso sería sobre el plano pi, ¿sí? Sea un punto P, ¿sí? Perteneciente, en este caso, al eje X. Bien, este sería el enunciado, sí, avísenme si están. Tiene otra naturaleza un poco, este es, ya les digo, es un poco distinto que lo que se suele tomar, pero está bueno porque es bien desafiante, ¿no? Entonces, fíjense, dice, yo tengo, el plano es lo que conozco, yo conozco el plano, vamos a hacer lo siguiente, yo conozco el plano, obviamente conozco los ejes coordenados, que los voy a pintar acá en amarillo, ¿no? Por ejemplo, tengo esto, ¿no? Esto me quedaría, el X sería el Z, y el plano, supongamos que me va a quedar algo así, ¿sí? Me va a quedar algo de este estilo, ¿bien? Entonces, este es el plano pi, ¿ok? Acá es importante esto, cuando ustedes le dan el plano caracterizado de esta manera, ustedes les dan, por ejemplo, los dos vectores directores del plano, que son vectores que pertenecen al plano, ¿está bien? Y que no tienen que ver con la normal. La normal en este caso es un vector perpendicular, ¿está bien? Que a su vez sí es perpendicular a estos dos, pero en este caso está generado distinto el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? En este caso decimos, si la recta, cuando dice la proyección sobre el plano pi, sea un punto P perteneciente al eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso, quiere decir que pensémoslo de la siguiente manera. ¿Sí? Acá estamos hablando de la proyección de recta plana, entonces es probable que tengamos que buscar una fórmula respecto a eso. Entonces, proyección, en este caso, por ejemplo, recta plano, ¿cómo se haría? Esto les digo porque si ustedes lo piensan, por ejemplo, en términos de proyecciones de subespacios, la técnica es bastante parecida, pero es distinta, ¿sí? Entonces, prefiero no meterme con eso y vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, este apunte de la UTN que se los voy a dejar acá en la descripción del chat, ¿sí? Esto se lo dejo para que lo vean porque está muy bueno, ¿sí? Que lo vamos a usar ahora. Fíjense, ¿no? En este caso dice, proyección de una recta sobre un plano, tenemos la recta, tenemos el plano, entonces la idea en este caso es que si proyectamos una recta sobre un plano nos queda otra recta, ¿está bien? Y en este caso hay toda una técnica para poder sacarlo. Si es perpendicular, directamente es la intersección, pero en este caso sería distinto, ¿no? Entonces, básicamente hay varias opciones que las vamos a ir siguiendo paso a paso acá, ¿está bien? Pero en definitiva, nosotros lo podemos pensar así, ¿sí? En definitiva, para que se entienda. Si a mí me dice que tiene que pertenecer al eje X, entonces, si yo lo dibujo de otra forma, esto vamos a usar el mismo diagrama que está poniendo, ¿sí? Que está poniendo la UTN, que está muy bueno, ¿sí? O sea, yo tengo la recta y tengo el plano, ¿sí? A mí me dicen, por ejemplo, que la recta, la proyección, que es R', que es lo que aparece acá, tiene esta naturaleza. Pero a mí me dice que la proyección tiene que ser un punto perteneciente al eje. Entonces, en este caso, no sería esto. Porque fíjense lo que dice la punta de la UTN. El punto dice que el punto y yo tengo una recta, ¿sí? Fíjense, acá hay un detalle importante. Esta recta no es perpendicular
sino que tiene un ángulo distinto de 90 respecto al plano. Entonces, si yo voy a marcar acá este ángulo alfa, voy a usar otro color que se note más, supongamos que en este caso lo tengo este ángulo alfa, acá alfa va a ser distinto de pi sobre 2 o de 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proyección, en este caso, la proyección, ¿no? Me queda como una recta completa, ¿sí? No es lo que está pidiendo el problema, porque el problema pide, el enunciado pide que sea un punto. Entonces, nada, esto ténganlo a mano, ¿sí? Para si la situación es otra, pero entonces vamos a la situación que sí corresponde en este caso, que sería esta, ¿sí? Vamos a la que le sigue, que es esta, fíjense. Este apunte dice que si la proyección es un punto, ¿no? En este caso es directamente, ¿por qué? Porque la recta es perpendicular al plano. Eso ya es un datazo muy bueno, porque ya sabemos, si ahora vamos a lidiar con el problema, ya sabemos qué es lo que nos espera. ¿Está bien? Entonces, tengo que poner la otra hoja. Entonces, en este caso, lo que dice esta frase, ¿sí? En este caso es que la recta, ¿sí? Proyectada, completa, es un punto. Entonces hay varias ventajas que nosotros tenemos con un problema como este. Fíjense, por ejemplo, este es el plano, la normal del plano es este vector n, ¿no? Que es perpendicular, y el vector directo de la recta es este b corta, ¿no? Entonces, decir que el plano es perpendicular a la recta implica que los vectores normales y el vector directo de la recta entre sí sean paralelos, ¿no? Entonces, es muy buena ventaja. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que armar la recta, diría, la recta me queda un escalar por el vector más un punto de paso P. O sea, el punto de paso P es cualquier punto de paso, ¿sí? Que me indique que, por ejemplo, ese plano no está, o esa recta, perdón, no pasa por el origen de coordenadas. Es una manera de poder sacarlo esto, ¿sí? Entonces, nada, puede servir. Entonces digo, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? El plano así como está no tiene la normal, sino que me lo dan con estos dos generadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago con esto? Es lo que hablamos hace un rato. Los generadores son perpendiculares a la normal, ¿sí? Porque fíjense cómo está hecho el dibujo. B sub 1 y B sub 2, al estar pertenecientes al plano, son perpendiculares ambos a la vez a la normal. Ese ambos a la vez es un dato clave porque en este caso me está diciendo, ¿sí? Que ese ambos a la vez me está diciendo justamente que los vectores los puedo sacar con la normal con un producto vectorial. Entonces son como trampas, son como ideas justamente que si las enlazo unas con otras puedo llegar a algo más interesante, ¿no? Entonces fíjense, en este caso podría decir que la normal me va a quedar como, la podría pensar como B sub 1 por B sub 2, ya que B sub 1 es perpendicular normal por su cuenta, ¿sí? Por la propia definición, y B sub 2 también. Por más que no lo conozca todavía, la normal, pero sí sé de antemano que esas son las condiciones que cumplen. ¿Bien? Yo para hacerlo más rápido voy a hacer el producto cruz entre los vectores con Wolfram, ¿sí? Para no equivocarme y que sea más rápido, ¿sí? Entonces en este caso tenemos 0, 1, 1 por, ¿sí? Con la X como siempre, o cross product si ustedes quieren, y acá le ponen 2, 0, 3. ¿Sí? Vamos a ver en este caso cuánto nos queda. Fíjense, cuando hacemos el producto, ¿no? La normal me va a quedar de esta manera. Buenísimo, ¿sí? Ya me queda de esta forma. Entonces ahora ya sé el vector, la recta, si la tengo que armar, digo que es t por el vector, que en este caso me queda como 3, 2, menos 2, más un punto, que en este caso es p. ¿Qué pasa? P pertenece al plano, ¿sí? Y en este caso, como dice el ejercicio, P pertenece al eje X, ¿sí? Entonces vamos a ver esta frase. Si P pertenece, esperen que voy a usar otro color, ahora vamos a usar el celeste. Si P pertenece al eje X, ¿qué quiere decir? El eje X, ¿qué quiere decir el eje X? Para X vale lo que sea y para las otras dos variables vale 0, ¿sí? Porque fíjense que para que esté justo sobre el eje quiere decir que anulo las otras dos, ¿está bien? Entonces mi punto P va a tener una forma de la siguiente forma. Un escalar, supongamos, digamos, no sé, B larga, 0, 0. Va a tener esa forma. Entonces mi punto, ¿sí? Si yo, por más que no conozca las variables, digo L me queda como T por 3, 2 menos 2, más este punto, que en este caso me queda como B, 0, 0. ¿Sí? Entonces sé
que sí o sí esa es la forma que tiene mi recta. Y otra cosa más, ese punto pertenece al plano, porque P dijimos que en este caso era la intersección de la recta con el plano. Entonces también puedo reemplazar esa expresión en la expresión del plano, ¿sí? Ahora que tengo la normal, por ejemplo, lo que puedo hacer es escribir, ¿sí? Fíjense que el plano, si ustedes observan la ecuación del plano, sé que pasa por el 1 menos 1, 0, por ejemplo, ¿no? Entonces al plano lo puedo pensar también como si fuera la normal, entonces la otra forma alternativa, por x menos el punto, acá en este caso supongamos va a ser el 1 menos 1, 0, que lo estoy sacando justamente de acá, de la ecuación del plano, que es dato del problema, ¿sí? Y esto me queda 0, y ahora voy a sacarlo con la normal, fíjense, 3, 2 menos 2, todo esto por x y z, ¿sí? Todo esto menos 1, no, en este caso sería 1 menos 1, 0, igual a 0. Vamos a ver la cuenta. ¿Está bien? Estas son cuentas un poco laboriosas, pero nada, son las que se pueden sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener 3, 2 menos 2, todo esto por x menos 1, todo esto por y menos 1, que es más 1, z, que esto es igual a 0, ¿no? Y después voy a tener 3 por x menos 1, más 2 por y más 1, menos 2 por z, que esto es igual a 0. Entonces tengo 3x menos 3 más 2y más 2 menos 2z, que esto es igual a 0. Y ahora me queda 3x más 2y menos 2z, que esto me queda menos 1 de este lado y 1 de este otro. Esta es la fórmula del plano, ¿verdad? Si ahora yo lo reemplazo con el punto P, ¿no? Que en este caso me queda como B, en este caso me queda como B0, 0. Esto me quedaría 3 por B, más 2 por 0, menos 2 por 0, que es igual a 1, 3 por B, que es igual a 1, o sea que B me queda un tercio. ¿Bien? Y si ahora reemplazo la fórmula de la recta, ¿sí? En ese caso la fórmula de la recta me va a quedar, ¿sí?, de esta manera. Y acá lo que tengo es que me queda T por 3, 2 menos 2 más un tercio 0, 0. Pero la proyección de la recta sobre el plano es el punto P, que en este caso me queda un tercio 0, 0. ¿Bien? Me dice, por ejemplo, encontrar todos los valores de K para los cuales el sistema es compatible y determinado, y para cada uno de esos valores resolver el sistema. ¿Sí? Es un sistema, vamos a verlo, ¿no? En este caso, compatible y determinado, dice. Este es un sistema, ¿sí? Si uno se pone a contar, básicamente tenemos, vamos a ver las características generales, ¿no?, del mismo. Vamos a tener 4 ecuaciones, ¿sí?, que son las que vemos a continuación, y en este caso tenemos versus 4 incógnitas, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos viendo, que tenemos 4 letras, ¿sí?, x1, x2, x3, x4, que son las que hay que resolver. Lo primero que nosotros vemos. Hay varias maneras de poder hacer esto, pero fíjense cuál es el detalle importante acá, ¿sí? Cuando te dicen que un sistema es compatible y determinado. Esto quiere decir, si te dicen que un sistema es compatible y determinado, ¿sí?, básicamente quiere decir que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Esa sería la idea central. Después hay varias opciones. Por ejemplo, si es un sistema de este estilo, yo puedo pensarlo con la nomenclatura de un sistema ampliado de la siguiente forma, como una matriz de coeficientes, las extraigo, ¿sí?, los coeficientes de mi sistema, los pongo en una matriz, lo multiplico por mi vector de variables y después lo igualo al vector de coordenadas constantes, que es lo que aparece del otro lado. ¿Sí? O sea, puedo pensar el ejercicio de esa forma y no hay problema. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo tengo esto, a por x igual a b, y en este caso, si tengo infinitas soluciones, yo en este caso, por ejemplo, digo que a me va a quedar, en este caso, de 4 de R de 4 por 4, ¿sí? Entonces, al triangular, tengo que fijarme, ¿sí?, varias opciones acá, contraformada. Puedo verlo de varias maneras, pero vamos a verlo de una manera simple, ¿sí?, para que esto tenga un cierto sentido. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, lo que voy a decir es, voy a poner mi sistema ampliado, ¿sí?, como una matriz. Entonces, lo que hago es decir, esto, si yo lo traduzco, ¿sí?, vamos a empezar primero por este lado, ¿ok? Voy a decir, tengo mi vector de coordenadas, que está dado por x1, x2, x3 y x4, entonces lo voy a poner, en este caso, en forma de vector.
¿sí? Puedo armarlo de esta manera al principio. Y después al lado poner los coeficientes, ¿sí? Acá ustedes tienen que tener cuidado porque el orden visual puede parecer engañoso, pero ustedes siempre tienen que poner en columnas, ¿sí? Básicamente, qué variables le corresponden a cada una de las filas y respetar las filas, ¿sí? Entonces yo voy a poner con los coeficientes como va, ¿ok? Entonces supónganse, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Fíjense en este caso, yo voy a tener acá, voy a tener un 1 para x1 y un 2 para x4, con lo cual los que no están les voy a poner un 0. Listo, no hay mucho que hacer. Sigo con la que sigue. En x1 no tengo nada, en x2 tengo un 1, ¿sí? Y después en x3 tengo un 1 y en x4 tengo un k. Bueno, sigo con la que sigue, después me queda un k para x2, o sea, x1 no tiene nada, ¿sí? X3 tiene un 1 y x4 tiene un 1. Y después, para la que sigue, tengo un 1 en x1, un menos k en x2, un menos k en x3 y un 1 en x4. Entonces ya armé mi sistema, ¿sí? Y después tengo la matriz de coeficientes, que es la que aparece al lado. Entonces, que es esta de los unos y menos unos. Entonces esto puedo pensarlo así, ¿sí? Como esta matriz, ¿sí? La pongo acá al lado, ¿ok? Y en este caso me quedan los coeficientes listos, ¿ven? Esa es la diferencia. Entonces ahora lo que puedo hacer es triangular el sistema y resolverlo con Gauss-Jordan, ¿sí? Es una de las maneras, ¿no? Triángulo y resuelvo por Gauss-Jordan, ¿sí? Mi sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, yo voy a poner todo este sistema, todas estas ecuaciones, bien, en una parte, y vamos a poner los números del coeficiente del otro lado. Y lo que hay que hacer acá es triangular, ¿sí? Es una de las opciones. Como esto puede llevar bastante laburo, ¿sí? Porque la verdad es que esta parte del video se puede poner un poco aburrida, podríamos acortarla y chequear más o menos los pasos que se hicieron acá, si es que ustedes lo tienen que hacer de esa manera, ¿sí? Y chequearlo. Pero hay varias opciones que ustedes también pueden hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño atajo, porque sí, es cierto, ustedes tienen que hacer muchas cuentas con esto, pero la idea sería tratar de evitar hacer este laburo. Entonces, fíjense que en este caso A es una matriz de 4×4, con lo cual esto quiere decir que se puede calcular el determinante de A. Y en este caso, si es un sistema compatible indeterminado, el determinante de A tiene que darme 0, porque eso son dos posibilidades, son infinitas soluciones o no hay ninguna solución, ¿sí? Entonces, mi caso, el que me interesa, es que me den infinitas soluciones porque son las condiciones que el problema me dice, ¿sí? El problema me dice que esas son las condiciones. Entonces yo voy a hacer ese determinante porque es mucho más fácil calcular el determinante que hacer la terminación, ¿sí? Entonces voy a venir de este lado, vamos a hacer el determinante de la matrizora de coeficientes, ¿ok? Y vamos a calcular, ¿sí? En este caso para ese determinante, que esto me quede como 0. Y ese determinante, como es de 4×4, lo ideal es tratar de desarmarlo, ¿sí? En esta forma. No lo voy a hacer con Wolfram justamente porque la idea va a ser que ustedes lo vean cómo se hace para el parcial, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso empiezo diciendo, tomo la primera fila, ¿sí? O sea, voy a empezar haciéndolo desde la primera fila. Entonces digo, tomo la primera fila, me queda un 1 por el determinante más abajo, ¿sí? Que es este, ¿ok? Que me queda acá. Después voy a tener, en este caso, los dos ceros, ¿sí? Que estos no corren. Y después tengo más 2 por el determinante contrario que es de todo esto. ¿Bien? Siempre ustedes fíjense que cuando van a sacar el signo del determinante tienen que fijarse si la suma del número de fila y el número de columna les da impar o par. Y con eso se fijan si básicamente qué operación tienen que hacer, si es una suma o es una recta. ¿Okay? Básicamente lo que estoy haciendo acá es, por ejemplo, este 1 que aparece acá multiplicado, en realidad lo que hice, además de multiplicar el 1, fue hacer lo siguiente, multipliqué por menos 1, ¿sí? Elevado a la 1 más 1, que este es el número de fila más el número de columna. O sea, solamente, si bien no lo hice no lo hice explícitamente, lo estoy haciendo tácitamente, ¿sí? Y lo mismo con el que sigue. Fíjense, en este caso voy a tener un menos 1, número de fila es 4,
número con unas 4, perdón, y el número de fila es un 1, ¿sí? Entonces, en este caso, me va a quedar negativo todo esto, ¿está bien? Entonces, me va a quedar un menos 2. Entonces, fíjense, esto me queda un 1, ¿sí? Voy a ponerlo todo acá abajo, un 1, y acá me queda un menos 1, que junto con esto me queda menos 2, ¿bien? Y después tengo que hacer los siguientes determinantes, ¿no? Fíjense, voy a tener un 1 multiplicado por el determinante de todo esto, ¿sí? Más 2 multiplicado por el determinante de todo esto, ¿bien? Entonces, básicamente, las cuentas hay que seguir haciéndolas en orden, ¿sí? Y ver más o menos cuánto queda. Y de vuelta, para hacerlo más fácil, yo lo que voy a hacer es, ya que son cuentas mecánicas, y no quiero que se pierda tiempo en esto porque ya está resuelto en el parcial, yo lo voy a resolver por Wolfram, vamos a acotar, y de paso ustedes ven cómo se hace con esto, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a pedir a Wolfram de sacar el determinante, y lo que voy a hacer es escribir, ¿sí?, la matriz completa. ¿Ok? Voy a escribir la matriz completa con todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, vengo de este lado, la matriz me queda siempre que escribirla por fila. Primera fila, segunda fila y así. 1, 0, 0, 2, ¿sí? La primera fila. Después tengo la segunda que me queda 0, 1, 1K, ¿sí? Después tengo la tercera fila, que en este caso me queda 0K, 1, 1. Y después tengo la última fila, que me queda 1 menos K1, ¿sí? Que me va a quedar de esta manera, ¿bien? Y me fijo cuánto me da ese determinante. Obviamente que primero lo que tengo que hacer es chequear que mi resultado me quede bien, o sea, me quede con lo que estoy buscando, ¿no? Determinante, fíjense, cuando hago la cuenta me queda, llegamos a este polinomio bastante largo, porque es de R3, ¿sí? De 3 variables, potencia 3, y me fijo. Y también me voy a fijar esto que serían acá, cuando está factorizado el polinomio, que esto también es importante. Porque fíjense que acá viene algo muy útil. Al decirme, por ejemplo, que este polinomio, ¿sí?, es igual que este otro, ¿sí?, esto ustedes lo pueden resolver con Gauss o con Ruffini. Pero yo voy a aplicar, ya que estamos en la ventaja, y calculé este determinante en función de K, lo que hay que hacer acá es decir, bueno, perfecto, me queda esto igual a esto, y como yo quiero que el determinante me quede 0, ¿sí?, lo que voy a hacer es resolver esto, ¿sí?, resolver para qué valores de K me queda 0 y para cuáles no. Entonces, fíjense que esta ecuación, vamos a ver, ¿no? Yo tengo esta multiplicación, ¿sí?, que me va a dar 0. Puedo pasar el menos 1 si ustedes quieren, pero voy a tener K menos 1 al cuadrado por K más 1, que me queda 0. Y acá son 3 términos que se están multiplicando, ¿sí? Son 3 factores, con lo cual me alcanza que uno de los factores sea 0 y eso anula al resto de la cuenta, ¿bien? Entonces voy a tener, por ejemplo, que K menos 1 puede ser 0, que K menos 1 puede ser 0, nuevamente, o que K más 1 pueda ser 0. Son las 3 posibilidades para los 3 casos que tenemos acá. Si esto yo lo despejo, esto me queda K es igual a 1, K es igual a 1 y K es igual a menos 1. Entonces son 2 escenarios, son 2 respuestas posibles que uno puede tener para este tipo de problemas, ¿ok? En este caso, ¿está bien? Entonces esa sería una de las respuestas posibles para que mi determinante me quede de esa manera, ¿está bien? Que mi determinante me quede con 0. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es, se puede resolver el sistema de matriz ampliada con alguno de los dos y ya sabemos que hay que resolverlo con uno o con otro. Uno va a dar infinitas soluciones y el otro probablemente dé ninguna solución, ¿sí? Entonces esa sería la idea central. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Yo voy a resolver el sistema. Vamos a tener K igual a 1 y K igual a menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y vamos a ir resolviéndolo a partir de acá, ¿sí? Entonces, lo ideal acá es resolverlo, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener, supongamos, dos versiones. En este caso, supongamos que voy con K igual a 1, ¿sí? Entonces digo, vengo a este lado, copio la matriz tal cual, ¿sí? Después tengo 0, 0, 1, 1, 1, y después menos 1, 0, 1, 1, 1, y después menos 1, y después acá tengo 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1. Y después triangular, ¿sí?
Siempre cuando ustedes triangulan, la idea es que hacer 0 los valores de su matriz. Fíjense, en este caso, por ejemplo, la fila 1 ya está ok, la fila 2 ya tiene su 0, la fila 3 es igual a la fila 2, con lo cual directamente estas las podemos restar entre sí. Entonces, fíjense que en este caso me va a quedar la primera fila, me queda bien, la fila 2 me queda tal cual, ¿sí? Si hago fila 2 menos fila 3, se cancela todo, ya me quedan todo en 0, ¿sí? Y luego si sigo trabajando con las que siguen, supongamos que hago fila 1 menos fila 4, me queda 1 menos 1 que es 0, 0 menos menos 1 que es 1, lo mismo acá, esto me queda un 1 y 1 menos menos 1 que es 2, ¿sí? Y luego, en este caso, observen lo siguiente, ¿no? Si yo ahora, esto lo dejo tal cual, ¿sí? Pero ahora, si yo hago la resta entre la fila, supongamos acá, ¿no? En este caso voy a hacer la resta entre la fila 1 menos la fila 4, ¿sí? Tenemos, en la fila 2 menos la fila 4, perdón, tenemos 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0, y menos 1 menos 2 es menos 3. Entonces ya acá llegamos a un absurdo, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir esta línea? Esto es importante que ustedes lo interpreten bien, ¿sí? Esta línea lo que quiere decir, para el caso de que esto es un absurdo, ¿sí? Que hay una combinación de ceros que me va a dar, ¿sí? Un resultado que no es cero. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que tener presente, ¿sí? Esa es la idea, ¿ok? Si ahora nosotros lo resolvemos, hacemos lo mismo con k igual a menos 1, imagínense el otro resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con k igual a menos 1, ¿sí? Ahora voy a hacerlo con este, ¿verdad? Entonces, voy a venir de este lado, ¿sí? Dejo la primera fila tal cual, 1, 0, 0, 2 y un 1. La segunda fila que me queda con menos 1 y menos 1. La tercera que me queda 0, menos 1, 1, 1, menos 1. Y la cuarta que me queda 1, 1, 1, 1, menos 1. Y ahora triangulamos, ¿verdad? Como siempre. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, ¿no? La primera fila la dejo tal cual, ¿sí? La segunda fila también, porque ya tiene su 0. La tercera lo que voy a hacer es fila 2 más fila 3. Entonces me queda 0 más 0 es 0, 0, 2, 0 y menos 2. ¿Sí? Y después voy a hacer fila 1 menos fila 4. Entonces me queda, ¿sí? 0, menos 1. ¿Sí? En este caso sería menos 1, 1. Y después voy a tener 1 menos menos 2. En este caso es 1 más 1 que es 2. ¿Bien? Acá. Entonces, lo que voy a tener en este caso, ¿sí? Básicamente es que, fíjense, ahora ya tengo, fíjense que la fila 2 y la fila 3 me quedaron, ¿sí? Casi iguales, excepto por el número del costado, ¿no? Entonces, voy a ver, en este caso, cuando hago la suma, pues voy a repetir esto, ¿sí? Y en este sentido, ahora voy a hacer la suma entre la fila 2 más la fila 4, entonces me queda 0, menos 1 más 1 es 0, 1 más menos 1 es 0, acá también, y acá me queda un 1. Entonces vuelvo a tener un absurdo de lo que yo tenía. Entonces, hasta ahora son sistemas que tienen, ¿sí? No tienen, o sea, no tienen solución, ¿está bien? Ese sería el tema con esto, ¿está bien? Entonces, esa sería la idea también para este tipo de problemas en cuestión. De todas maneras, otra de las opciones que se puede plantear es, cuando ustedes escalonan el sistema, ¿sí? Con los K, ver que de alguna manera eliminar una fila de entrada, que es un poco lo que hace el sistema. Si yo puse el determinante 0, resolviendo solamente el lado izquierdo, por ejemplo, pero fíjense el enfoque que tiene el problema resuelto acá. Ellos triangulan, ¿sí? Y llegan a esta expresión, ¿ok? Triangulando con K. Entonces, acá lo interesante es, una vez que uno triangula la expresión y hace todas las cuentas, bien que voy a hacer este paso, una vez que llegan a esto, ¿qué van a tener? Por ejemplo, una opción es que se anulen, ¿sí? Dos de las filas directamente. Entonces diga, bueno, por ejemplo, si yo voy a tener
tengo fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Para que mi sistema esté anulado, ¿sí? Tienen que ser las dos filas igual a 0. Es decir, que toda la fila 3 esté anulada y después que la fila 4 también, anulada por completo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los valores se van a hacer 0, ¿sí? Entonces, un poco es lo que pide el problema acá, ¿sí? Vamos a resolver, ¿sí? En cada caso, y lo que van a llevar, por ejemplo, para cada uno es, en este caso, que ver qué ocurre si anulan, por ejemplo, la última y si anulan las que siguen, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que anulamos la última. Si anulamos las dos del principio, lo que vamos a tener es que si anulamos F3, vamos a tener K, que me queda 1 y menos 1, ¿sí? En este caso. Y ahí tenemos el absurdo, etcétera, que fue lo que mostramos al revés. Y después, si mostramos esta, ¿sí? Se tienen que anular en la fila 4, se tienen que anular los dos coeficientes a la vez, ¿sí? Ojo con esto porque lo que voy a resolver acá básicamente es resolverlos por separado porque son cuentas distintas, ¿ok? Entonces, fíjense, esta tiene que ser 0, entonces digo k cuadrado más k menos 2 se hace 0 y a su vez menos 2 menos k es igual a 0. Si resuelvo de acá, k me tiene que quedar menos 2, pues lo paso del otro lado, y si lo resuelvo de acá, esto me quedaría menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, menos 2 es 0, o sea que acá también tiene que ser k menos 2. Si bien acá hay otra raíz, pero para que se cumpla simultáneamente, la única que corresponde es esta, ¿sí? Y ahora triángulo, ¿sí? Ahora reemplazo todo esto con k igual a 2, que es lo que hace el sistema acá, fíjense. Cuando resuelve el sistema con k igual a menos 2, lo que hace es saca, ¿sí? Reemplaza las k que encontramos recién y fíjense que efectivamente el sistema le queda limpio, le queda con sentido, ¿sí? No queda un absurdo, ¿está bien? Y en este caso, ustedes lo que van a tener es que les va a quedar estas soluciones en función de x1, x2, x3, y la forma de poder resolverlo, de poder expresar eso es pasar esos valores, ¿ok?, a un sistema, que ese sistema lo que les queda es una recta. ¿Por qué? Es una recta porque tiene infinitas soluciones por el vector general, por un solo valor de libertad, y que pasa por eso. Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo varios subespacios acá. Tengo un subespacio H, el T y el W, que están definidos, digamos, explícitamente, ¿no? Tanto con ecuaciones como con generadores, etc., ¿sí? Entonces la idea dice, hallar un subespacio S, incluido en T, tal que S sea suma directa de W y esa suma directa me quede H. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cómo vendría a ser la mano? Piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que pensar el problema de la siguiente forma. Cuando ustedes dicen que S es suma directa con W, ¿sí? Eso implica que S intersección W me va a quedar vacío, ¿sí? Entonces, lo ideal sería tratar de pensar en algún subespacio, ¿está bien?, que cumpla esta condición, es decir, que no tenga intersección con W, con lo cual tiene que ser linealmente independiente los generadores de uno con respecto a los del otro, ¿sí? Y en este caso, lo ideal sería sacar los generadores de todo, ¿sí?, para evitar tener otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Primero, lo que voy a obtener ¿sí?, los generadores de W, ¿sí? Entonces, me voy a fijar qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Entonces, fíjense, perdón, en este caso, los generadores de H, mala mía, ¿eh? Tuve flojo. Entonces, voy a venir de este lado, ¿sí? Voy a ver los generadores de H. Entonces, voy a venir de este lado, me fijo, ¿sí? Tengo que tratar de resolver esas ecuaciones. Fíjense que en este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener? Tengo una ecuación y tengo 4 incógnitas, con lo cual, con esta cuenta, lo que voy a tener son 3 grados de libertad, porque voy a tener básicamente 3 letras que van a quedar libres o independientes, ¿ok? Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tener la ecuación que me queda x1 menos x2 menos x3 más x4, que es igual a 0. Acá puedo despejarlo de la manera que quiera. Póngase que despejo x2, por decir algo, ¿no? x2 me queda x1 menos x3 más x4. Entonces ahora cuando voy a los generadores de H, diría, por ejemplo, que está x1
x2, x3 y x4, pero x2 ya lo tengo condicionado, ¿sí? Por esta definición que vimos recién, que es esta, ¿verdad? Bueno, y después tengo los valores que saqué recién de x3 y x4, ¿sí? Entonces ahora, si busco los generadores, ¿no? Entonces h me va a quedar generado por el x1 que me queda 1, 1, 0, 0, el de x3 que me queda con 0, menos 1, 1, 0, y después tengo el de x4 que me queda como 0, 1, 0, 1. ¿Bien? Entonces me va a quedar explícito de esa forma. ¿Bien? Entonces ahora con el h que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros tenemos que fijarnos que en este caso W tiene que ser suma, o sea, S, suma directa con W, tiene que darme H. Entonces, yo lo que voy a fijarme, en este caso, es si los generadores de uno están incluidos en los generadores del otro. O sea, si yo digo, por ejemplo, que S suma directa con W me da H, ¿esto cómo se vería? Básicamente H, imagínense en la pieza de rompecabezas, ¿no? H, en este caso, es este subespacio en rojo que nosotros vemos acá. O sea, H lo voy a poner acá en rojo, ¿sí? Y S y W son como piezas de rompecabezas, ¿no? Imagínense que S me va a quedar de esta manera, entonces voy a pintarlo, ¿no?, de celeste, ¿verdad? Y después W, si lo pinto de amarillo, o vamos a usar un verde para que se contraste un poco más, ¿sí? En ese caso me va a quedar de esta manera, ¿bien? O sea, tengo la diferencia entre los dos valores, ¿bien? Entonces, esto es importante porque, digamos, al momento de trabajar, ¿sí? Yo digo, bueno, varias conclusiones acá. Primero, W tiene que estar incluido en H, ¿sí? O sea, tiene que ser incluido en H, con lo cual tendría que chequear que los vectores son generados de uno y de otro. Fíjense que W, vamos a poner nombre a cada uno, ¿no? W me queda generado por estos dos, ¿sí? Voy a ponerles nombres a cada uno. Fíjense que en este caso, al primero, a este le voy a poner, a este primero le voy a poner W sub 1 y a este le voy a poner W sub 2, por decir algo, ¿sí? Y a los que siguen, ¿sí?, a los de H también, digo, esto me queda H sub 1, después me queda H sub 2 y después me queda H sub 3. Entonces diría, ya primero por las dimensiones, esto tiene sentido. La dimensión de W es 2, la dimensión de H es 3, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, esto por lo menos tiene una lógica. Después tengo que fijarme si W1 y W2, ¿sí?, son combinación lineal de H1, H2 y H3. Esto lo planteo como una pregunta, porque es una condición que yo necesito chequear para revisar si efectivamente están en el subespacio o no. Los invito a que vean lo siguiente, fíjense, para H, ¿sí?, que en este caso me queda, este subespacio, ¿sí? Vamos a chequear vector por vector, ¿no? Pero hay varias opciones. Yo les voy a mostrar varias maneras para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, si ustedes observan, W2 es lo mismo que H2 con un menos 1. ¿Sí? Fíjense que es el mismo vector, pero con el signo cambiado, con lo cual W2 diría es combinación lineal, ¿sí?, de H1, H2 y H3. Ya lo puedo ver, no hay problema, ¿sí? Después, ¿qué pasa con W1? ¿Sí? Entonces digo, para W1 lo ideal en este caso es hacer la cuenta, la triangulación, ¿sí? Ustedes ponen 1, 1, 0, 0, después ponen 0, menos 1, 1, 0, y después ponen 0, 1, 0, 1, y al final ponen el W1, que es el 1, 1, menos 2, 2, ¿sí? Y lo que hay que hacer es triangular, ¿sí?, como dijimos recién. Yo lo voy a hacer de una forma un poquito más rápida para chequearlo. Yo lo que voy a decirle, voy a hacerlo con Wolfram, y lo que voy a decirle a mi sistema es quiénes son linealmente independientes. Es otra manera, es una manera rápida si ustedes están estudiando por parcial y no quieren perder tiempo haciendo cuentas mecánicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo 1, 1, 1, 0, 0, ¿sí? Después pongo el otro vector, que en este caso es el 0, menos 1, 1, 0, ¿sí? Después tengo el otro vector que es el 0, 1, 0, 1, y después tengo el otro vector que
que es el cuestionario que estoy buscando, que es el 1, 1, menos 2, el 1, 1, menos 2, 2. ¿Sí? Entonces, y le voy a preguntar, ¿sí? Linear independence. Entonces, Wolfram lo que va a hacer con esta consulta es chequear, hacer la misma triangulación que nosotros, pero no la va a hacer explícitamente, sino que lo que va a hacer es revisar a ver si... acá me mandó un poco, esto es un menos 2. Vamos a darle de vuelta. Entonces, Wolfram lo que va a hacer simplemente es chequear, hacer la triangulación indirectamente. Fíjense el resultado, ¿no? Yo le pedí linear independence, ¿bien? Que mira, este resultado, ¿verdad? Bueno, después me dice que son linealmente independientes, ¿no? Dependientes, perdón. Y lo que va a hacer es fíjense cómo me lo dice la respuesta. Me dice esto, su conjunto máximo linealmente independiente. Esto es muy importante, porque lo que me está diciendo acá, fíjense que en este caso de los 4 que yo le pregunté al principio, sacó el último. O sea, este que está en verde no está. ¿Ven? O sea, están los primeros 3, porque yo respeto el orden que yo le puse, pero no está el último. ¿Y eso qué quiere decir? Que el 1, 1, menos 2, 2, menos 2, menos 2, es combinación lineal de los que faltaban, H1, H2 y H3, que efectivamente son estos 3 que aparecen acá y que fíjense están libres y limpios acá arriba. Entonces eso es para ustedes lo ven. Entonces, sí, W1 es combinación lineal también. Entonces chequeamos, ¿sí? Que W esté en H. ¿Sí? Esto está chequeado y ok. Bien. Y ahora viene el tema de decir, bueno, perfecto. Nosotros tenemos que hacer, dice, S tiene que estar incluido en T. Entonces tiene que ser un subespacio que esté en T, o sea que tiene que ser generado por alguno de estos. Entonces lo que digo es, si tiene que cumplir esta condición, ¿verdad? Vamos a analizar un poco esta frase y cómo la podemos llegar hasta acá, ¿sí? Entonces en este caso, la idea sería, si S tiene que estar incluido en T y S tiene que ser suma directa con W, lo que yo diría es, bueno, pensemos al revés, ¿sí? Si los dos vectores de W están incluidos en H, vamos a pensar cuáles no están incluidos en H, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la pieza que le falta, ¿sí? Para llegar a H. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner los vectores de W y luego los vectores de H en línea de independence, o sea, hacer la triangulación, y fijarme cuáles me sobran. Entonces, en este caso, si yo lo pongo en español, lo que estoy haciendo es lo siguiente, fíjense. Tomo los vectores de H, que son estos que aparecen acá, los rojos, ¿sí? Tomo los vectores de W, que es este, ¿sí? Y que después lo que voy a hacer es poner este, ¿sí? Y después pongo el otro, que es este que aparece acá, el verde, ¿sí? El 0, 1, menos 1, 0, o sea, estos son los de W y estos son los de H, ¿sí? Y los voy a triangular. Y me voy a quedar exclusivamente con el que no se haya ido, ¿sí? De los rojos. O sea, yo voy a triangular, efectivamente me va a sobrar alguno, pero me voy a quedar solamente con los que se hayan ido, ¿está bien? Entonces voy a hacer linear independence, fíjense, y en este caso pongo primero este W, que es el verde, ¿está bien? Pongo este primero, pongo el segundo, que es este mismo, que obviamente se va a ir, pero quiero respetar el protocolo para que se entienda el fin del ejercicio, y esto mismo, ¿bien? Y ahora nos fijamos esa dependencia lineal. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Tengo esto, vamos a ver acá, ¿ok? Tengo esto, que aparece de este lado, después me queda esto, el subconjunto máximo linealmente independiente. Esto es lo que me tengo que fijar, ¿sí? Entonces, fíjense, los que yo voy a pensar acá, estos que están en verde, estos dos, son de W, ¿sí? Y este que está en rojo, este y este son de H. Entonces acá ocurre lo mismo. Estos dos son de W, son los primeros dos, y este es de H. Entonces, este que es de H puede ser el que pertenezca a T, ¿sí? Este puede ser el candidato a ser el que tenga que hacer en la suma para que me quede bien.
¿sí? Ese es el que yo tendría que tener en cuenta. Entonces, una vez que tengo esto, digo, bueno, perfecto. Como tengo mi candidato, lo que quiero hacer ahora es decir, bueno, tiene la segunda condición, si pertenece a T. Entonces, digo, bueno, voy a este lado de vuelta, ¿sí? Si pertenece a T, en este caso, voy a decir, bueno, digo, el 1, 1, 0, 0 pertenece a T, y lo que tengo que hacer acá es lo mismo que hice antes, ¿sí? Poner estos vectores, por ejemplo, los vectores de T, supongamos que los voy a poner en celeste, ¿sí? Son estos tres. Entonces pongo 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, menos 2, menos 1. Después pongo 0, 0, menos 2, menos 1. Y después pongo este blanco, ¿sí? Que es el que supuestamente me va a servir para completar la cuenta. Y acá voy a tener T y este que es el nuevo, ¿sí? Y volver a triangularlo, ¿está bien? Entonces, lo ideal es eso, que si estoy en lo correcto, cuando triangule se me va a ir del todo. Bien, voy a hacer la cuenta. Entonces, fíjense, tengo esto, menos 1, 0, ¿sí? Después voy a tener acá, tengo 1, 1, voy a tener 1, 1, menos 2, en este caso menos 2, menos 1, ¿sí? Después tengo 0, 0, en este caso sería 0, 0, menos 2, menos 1. Y después en este caso voy a tener 1, 1, 0, 0. Bien, tengo todo esto, ¿verdad? Y fíjense que me dice que son linealmente dependientes, perdón, así que estamos en lo correcto. Bien. Fíjense este resultado, ahora vamos a analizarlo, ¿está bien? Pero exactamente me dice que este es el subconjunto máximo linealmente independiente. Fíjense que estos tres vectores que me dejó son estos tres que están en celeste y sacó el último, sacó este que está en blanco, este lo anuló. ¿Por qué? Porque es combinación lineal. Si yo hago la triangulación, si yo hiciera la triangulación, lo que me quedaría sería esto mismo, ¿sí? Me quedaría eso mismo exactamente, y abajo lleno de ceros, ¿sí? Porque justamente se hace independencia lineal. ¿Bien? Entonces, como esto lo chequeamos, decimos que ese lo podemos generar con este que es el 1, 1, 0, 0. Bien, lo podemos generar ahí. Y después, en este caso, ¿sí? Complementarlo con el W. Entonces, venimos acá, decimos que ese y el W se complementan. Ahí decimos que ese suma directa con W nos da el H. Y vemos todos los puntos, ¿sí? Que ese pertenece a T, o está incluido en T, ¿sí? Y W estaba incluido en el H. ¿Bien? Y con eso ya lo sacamos. Yo voy a tener dos subespacios B y B', que son los que ustedes ven acá, ¿no? Que son bases de R4, o sea, que son de R3, perdón, que son vectores, digamos, linealmente independientes, o sea, las bases son de dimensión 3, ¿ok? Y la idea es encontrar dos vectores de R3 tales que la suma de esos dos vectores tengan coordenadas 1, 2, 1 en la base B y 2B más 3 de W tiene coordenadas 1, 1, 2 en la base P. Hay varias maneras de hacer este tipo de ejercicios. Yo a lo mejor sugiero que cuando es algo de este estilo que ustedes tienen que básicamente armar y desarmar varias fórmulas, a veces está bueno si ustedes lo plantean de atrás para adelante. Es decir, con el dato que ustedes tengan, resolver el ejercicio de atrás para adelante. O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? Fíjense que uno de los datos nos dice un vector de coordenadas 1, 1, 2 en la base B'. O sea que si yo lo escribiera esto, ¿no? Y lo pusiera con los vectores que conozco de la base B', ¿no? Que lo tenemos, la base B' la tenemos aquí arriba en rojo, ¿sí? Esto me diría que 1, 1, 2 en base B' sería ser 1 por, supongamos que le pongo nombre a cada uno de estos, B1', B2' y B3'. ¿Sí? Son los nombres de los vectores puntualmente. Entonces me queda 1 por B1' más 1 por B2', ¿sí? Más 2 por B3'. O sea, cuando me hablan de que el vector es de coordenadas en una determinada base, esa combinación de números es qué números escalares tengo que multiplicar en orden con los vectores de la base
para después obtener el vector que efectivamente quiero. Generalmente ese vector va a estar en base canónica, a menos que esté asociado a cualquier otra por default. Así es un poco la configuración que tenemos en ese caso. Entonces, fíjense, tenemos que el 1, 1, 2 en base B' me va a quedar como 1 por 1, 0, 1, más 1 por 0, 1, 1, más 2 por 0, 0, 1. Lo que voy a hacer es la suma. ¿Sí? Vamos a hacer la multiplicación, que esto me queda 1, 0, 1, más 0, 1, 1, ¿sí? Más 0, 0, 2. Y cuando hago la suma me queda, voy a sumar componente a componente, ¿no? Primero sumo con segundo. 1 más 0 es 1, más 0 es 1, 0 más 1 es 1, más 0 es 1, 1 más 1 es 2, más 2, 4. Entonces ahora ya tengo el vector. ¿Ven? Y lo que voy a tener después, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la base B. ¿Sí? Entonces, esto yo ya sé que este vector en 1, 4, fíjense que parte del enunciado me decía que esto me quedaba como 2b más 3w. ¿Sí? Entonces, si yo lo expreso, esto me queda como 2 por b más 3w. ¿Sí? Pero ya sé a qué me estoy enfrentando y tengo un par de datos más que me pueden ser útiles. ¿Bien? Voy a hacer esto mismo exactamente, pero ahora aplicado a la base B, que de hecho es un poco lo que pide, ¿no? Fíjense. B más W tiene coordenadas 1, 2, 1 en esta base. ¿No? Entonces tengo 1, 2, 1 en base B, me queda, y ahí la combinación, ¿no? 1 más 2 por, más 1 por, y ahora voy copiando los vectores, ¿ok? Que voy teniendo de cada uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo esto, ¿sí? Y después voy a tener el de 1 que es este, ¿no? Vamos a hacer la cuenta. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ver, en este caso esto me queda 1 por 1 es 1, más 2 es 3, más 1 es 4, ¿sí? Después tengo 0, más 2 que es 2, más 1 que es 3, después tengo 0, más 0, más 1 que es 1. Entonces me queda este vector, ¿sí? Pero fíjense que a su vez el dato del problema es que esto me queda, el vector me dice acá, el B más W. Entonces, básicamente ya tenemos gran parte del problema resuelto acá. Y acá la idea es que ustedes se puedan tomar la libertad de elegir los vectores como ustedes quieran. ¿Sí? Pensemos en esto como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, yo tengo que resolver algunas cosas acá, pero fíjense que cómo ustedes combinan las ecuaciones para poder resolverlo es más, les diría, un trabajo de arte que de ciencia. Es decir, acá ustedes tienen varias combinaciones posibles. Imagínense que estos son dos filas de un sistema de ecuaciones comunes que cualquiera. ¿Sí? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo va? En este caso supongamos que tenemos la fila 1 y la fila 2. ¿Sí? Entonces ustedes acá pueden tomarse la libertad de operar con las filas, ¿sí? de la forma que ustedes prefieran siempre que respeten las operaciones. En este caso yo, por ejemplo, tengo tres vectores en juego. ¿Sí? Uno, digamos, el lado izquierdo que está explícito con las coordenadas y más, bien explícitas, y el lado derecho lo que tengo son dos vectores incógnitas, pero están ordenados y siempre que yo respete esa ubicación, bueno, voy a poder trabajar con ellos sin problema. Entonces, por ejemplo, acá se me ocurriría hacer lo siguiente. Supongamos que mirando esta ecuación quisiera, comillas, comillas, despejar la variable corta, es decir, empezar como si fuera un sistema de incógnitas, pero ahora con vectores. Entonces, una opción sería tomar la fila 1 y restarla menos 2 veces la fila 2. ¿Para qué? Para que 2b menos 2b se vaya y se haga 0, ¿sí? Y despeje el W. Entonces puedo hacer eso y ver qué pasa. Entonces digo, fila 1 menos 2 fila 2, y ahora voy a hacer la cuenta. Fíjense, empiezo por el b corta. 2b corta menos 2b corta, después tengo 3w menos 2w, ¿sí? Me quedó exactamente en orden. Y ahora hago lo mismo con los vectores explícitos que conozco del otro lado. Entonces me queda 1, 1, 4, ¿sí? Menos, en este caso, 2 por 4, 3, 1. Y ahora voy a hacer la resta, fíjense. 1 menos 8, que es menos 7. Después tengo 1 menos 6, que es menos 5. Y después tengo 4 menos 2, que es 2. ¿Sí?
Fíjense, me corta, se va. Y después 3W menos W queda W a secas. Vamos a ver, quiero hacer un doble chequeo, a ver si estamos haciendo las cosas bien. Ok. Esas son las maneras, W me queda menos 7, menos 5, 2. Perfecto, bueno, está bien, es una forma. Y después, una vez que ustedes tienen esto, simplemente lo que pueden hacer es reemplazarlo en la ecuación siguiente. Supongamos que reemplazo, en este caso, en fila 2. ¿No? Entonces me queda 4, 3, 1. Todo esto me queda como B más W. Paso el W restando. Entonces B me queda como 4, 3, 1. Todo esto menos W. Entonces B me va a quedar, o sea, tengo 4, 3, 1. Todo esto menos 7, menos 5, 2. Cuando hago la cuenta me queda 4 menos 7, 4 más 7 que es 11. ¿Sí? Si digo para abajo, por favor, corríjame. 3 menos 5 que es 3 más 5 que es 8. Y después 1 menos 2 que es menos 1. Vamos a ver si estamos en lo correcto. ¿Sí? Y sí, muy bien. Así que bueno, buenísimo. Esa sería la idea.